¿Qué tal? ¿Cómo están? Decidí hacer esta grabación para aclarar algunos puntos sobre la desobediencia civil que realizamos la semana pasada, en virtud de que han habido algunos casos de supuestos pseudoargumentos hipócritas y ramplones, de que ahora resulta que están muy preocupados porque se le va a cobrar el impuesto a la cajera, el impuesto que no pagamos, que vamos a afectar a la tienda, que por qué si estamos inconformes no vamos y le protestamos al gobierno, no vamos y ejercemos estos actos de desobediencia civil o le protestamos a los legisladores que aprobaron esta reforma, y que por qué vamos a los centros comerciales y a final de cuentas afectamos a la cajera. Son argumentos hipócritas y ramplones, porque si verdaderamente estuvieran preocupados por cómo se explota a estos trabajadores de estas tiendas comerciales, los salarios de hambre que les pagan, pues estuvieran apoyando estas acciones de desobediencia civil, y si no están de acuerdo con estas acciones, estuvieran haciendo otras acciones, poniéndonos el ejemplo, y estuvieran luchando porque estos trabajadores tuvieran un mejor salario. Pero comencemos por definir qué es la desobediencia civil. Como bien definió Hugo Adán Bedau en el diccionario Oxford de Filosofía, como una conducta pública y legal encaminada a despertar el sentido de justicia de la mayoría, con el propósito de cambiar la ley sin rechazar el imperio de la ley. Históricamente tenemos bastantes ejemplos de acciones de desobediencia civil de grandes personajes, como es el caso de Henry David Thoreau, que si no mal recuerdo en 1864 realiza un acto de desobediencia civil al negarse a pagar un impuesto precisamente que consideraba el injusto. Lo meten a la cárcel, despierta ese sentido de justicia en la mayoría, es su manera de denunciar esta ley injusta y termina por abolirse. Thoreau escribe un ensayo, el cual fue crucial para las acciones de desobediencia civil de Gandhi, de Tolstoy, de Luther King, de la anarquista Emma Goldman, otros personajes más. Como ejemplo, tenemos la acción de desobediencia civil, el Satyagraha de Gandhi, que lo podemos traducir como resistencia pacífica, que hizo en Sudáfrica. En Sudáfrica existía una ley injusta que se llamaba el Black Act, la cual consistía simplemente en que todos los extranjeros oriundos de Asia tenían, al momento que llegaran a Sudáfrica, eran fichados por el gobierno. Entonces Gandhi viaja a Sudáfrica, se niega y se rehúsa categóricamente a ser fichado, no se presenta ante las oficinas de gobierno a que le tomaran la huella digital, es encarcelado, despierta el sentido de justicia, es su manera de protestar, su manera de denunciar esta ley injusta, y termina por abolirse. Otro acto de desobediencia civil importante, como es muy conocido por todos, es el de la ciudadana de raza negra estadounidense Rosa Parks. ¿Qué fue lo que hizo Rosa Parks? Rosa Parks vivía en Montgomery, Alabama, en donde existía una ley totalmente racista y segregacionista, que consistía en que los ciudadanos de raza negra en el transporte público tenían que ceder su asiento a los ciudadanos de raza blanca. Rosa Parks, completamente en desacuerdo con esta ley segregacionista, consciente de que precisamente Rosa Parks buscaba el encarcelamiento, ejerce este acto de desobediencia civil, se sube al transporte público y no le cede su asiento a una persona de raza blanca, busca el encarcelamiento y se da. Se mete a la cárcel a Rosa Parks, y como los choferes en su mayoría del transporte público eran de raza negra, desatan un boicot tremendo que aproximadamente dura un año, lo cual, al igual
que los otros personajes, despierta el sentido de justicia, denuncia esta ley racista y segregacionista y termina por abolirse. Bien, aquí el punto de por qué hicimos la protesta en los centros comerciales y no ante los legisladores y no ante el gobierno, es que no lo hemos hecho ante el gobierno, lo hemos hecho miles de veces en las calles, están las protestas, hay videos, o sea, esto no se puede ocultar con el dedo. Hemos estado denunciando todos estos actos arbitrarios, nuestras inconformidades en el Congreso de la Unión, y no únicamente con la reforma fiscal. Estuvimos en contra de la reforma laboral protestando en las calles, estuvimos en contra de la reforma petrolera, y no nada más en el Distrito Federal, sino en todos los estados de la República. Entonces no nos pueden decir que por qué no vamos con el gobierno y por qué no vamos con los legisladores. Aquí el punto es que el acto de desobediencia civil lo tuvimos que ejercer en el punto donde recae esa ley injusta, como precisamente lo hizo Rosa Parks en Alabama. Rosa Parks no fue a las oficinas de gobierno a protestar, fue al punto donde recaía esa ley injusta que era el transporte público. De esta manera nosotros tuvimos que ir al punto donde recae esta ley injusta, que es el pago del impuesto en todos estos productos gravados. De esta manera nosotros, conscientes, asumiendo nuestra responsabilidad como acto público y legal y como una resistencia no violenta, ejercimos en estos centros comerciales, en todo momento asumimos nuestra responsabilidad de poder pisar la cárcel, ser detenidos. No nos estábamos yendo, no nos estábamos oponiendo, nosotros buscábamos eso. Afortunadamente no se dio, y otro de los puntos es de que aquí nos están atacando algunos diciendo que afectamos a las cajeras. En mi caso, lo que sucedió, pues como en todos los casos, llamaron al gerente y yo le expliqué al gerente que por qué en este caso, en esta ley injusta que nosotros consideramos, se nos ponía como criminales, y cuando las cajeras o ellos nos compramos algún producto y no nos regresan nuestros centavos, ahí sí nosotros no debemos decir nada, ahí sí nos debemos de quedar callados. ¿Y a cuántos de ustedes no les han regresado sus centavos cuando van a una tienda comercial? A pesar de que ustedes se niegan a redondear estos centavos, hay veces que las cajeras dicen que no tienen cambio, que no les pueden dar sus centavos, o simplemente se cobran a lo chino. Entonces, también debemos de tener en cuenta que no nada más de esta parte, sino también de la otra parte. Pero ese no es el punto del asunto. Aquí el punto del asunto es de que no vamos a lograr nada reprochándole a la cajera, reprochándole al guardia de seguridad, echándole en cara, porque lo que queremos es tener a esta gente de nuestro lado. Esta gente que a lo mejor no está informada por la situación actual de los medios masivos de comunicación que le están haciendo la tarea al gobierno y que son lacayos que desinforman a la gente. Debemos de tratar de convencerlos. Y otro punto importante de la desobediencia civil, y que por eso todos estamos muy contentos, es de que número 1, vencimos nuestros miedos, y número 2, nos dimos del poder, el poder que tiene el pueblo como gran soberano, ese poder que cuando lo ejercemos no lo para nadie. Ya nos dimos cuenta, y seguramente Noroña lo va a explicar en la TweetCam del miércoles, del poder que tiene el pueblo. Ya nos dimos cuenta de ese poder que ejercemos, y que no es posible que 110 millones de mexicanos no podamos contra un puñado de lacayos. Miren, yo les pongo un ejemplo. Piensen en una ley o un reglamento, el que ustedes quieran, que exista, que esté vigente y que nosotros no lo llevemos a cabo. Yo les pongo un ejemplo. En el reglamento de tránsito de algunos estados tiene como obligación el uso del cinturón de seguridad, y en dado caso de que no usemos el cinturón de seguridad,
es infracción, es multa. ¿Qué es lo que pasa? Nadie usa el cinturón de seguridad, que debemos de usarlo, claro, pero nadie usa el cinturón de seguridad. Estamos desobedeciendo esa ley, y al estar desobedeciendo en su mayoría, a pesar de que es una ley vigente y que está en este reglamento, pasa la policía y te ve sin el cinturón, no te multa, no te nada, porque la mayoría, aunque sea ley, la mayoría está desobedeciendo y no lo hace. Es lo mismo con este impuesto. Si los 110 millones de mexicanos, si el pueblo de México no pagamos este impuesto, por mucha reforma constitucional que sea, no nos para nadie. Y es el momento que necesitamos darnos cuenta del poder que ejerce el pueblo. Y que no perdamos el asunto que esta reforma fiscal únicamente es para cubrir ese boquete fiscal que deja la entrega del petróleo al ya seguramente Pemex no va a aportar ese 40% del presupuesto nacional debido a sus contratos de utilidades compartidas. Entonces, es momento que como hombres y ciudadanos libres nos demos cuenta del tremendo poder que tenemos. Muchas gracias.